Ahí ya está. Bueno, pues bienvenidos todos una vez más a esta sala virtual de la CIG. Y bueno, hoy tenemos a José Antonio González Marrero, va a ser el responsable de la charla de hoy. Y José Antonio es una persona que no es la primera vez que está aquí, eh, nos ha dado el año pasado, en noviembre no del año pasado, en noviembre del 21, nos dio ya una charla estupenda, Vivir en Tenerife en el siglo XVI, el testamento de los más desfavorecidos, que en el canal de YouTube y en la web de la CIG la pueden ver también si lo desean. Y hoy hace su charla de presentación como nuevo miembro de la CIG. Es miembro hace unos meses y esta es su charla de presentación, ¿no? Que lleva el título de la leyenda guanche a la toponimia a través del apellido Chaurero. Y bueno, vamos a hablar un poco de José Antonio González Marrero. Es doctor en Filología Latina, es profesor de Filología Latina Medieval en la Universidad de La Laguna, en Canarias. También es miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y desde hace unos meses también es miembro de número de la Sociedad Iberoamericana de Genealogía e Historia y es miembro del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay. Ha publicado muchos libros, varios libros de genealogía y muchísimos trabajos de investigación, que creo que son más de 70. Eh, bueno, es un gran conocedor de la genealogía, de la historia de Canarias y, y una persona muy cercana, muy agradable. Así que sin mucho más preámbulo, les dejo con José Antonio González Marrero. Bueno, buenas noches. Creo que corresponde compartir el PowerPoint y empiezo a hablar y empiezo por agradecer desde que empiece a compartir ahora, ¿no? Ahora creo que está bien, correcto, ¿no? Gracias, Juan. Bueno, quería comenzar pues dando las gracias a las personas que propusieron mi Hasta nombre. ahora no. ¿Tienes el micrófono ya? ¿Sí? Ahora, digo que a las personas que propusieron mi nombre para ingresar en la CIGEC, en especial a mi querida Mercedes Olivares, me hace muchísima ilusión compartir con ustedes mi trabajo y espero que esta aportación al grupo sea satisfactoria y que mi aportación a la CIGEC también lo sea en el futuro, ya en el presente, ¿no? Bueno, antes de comenzar, quería poner esta diapositiva porque sí, debo mucho a mis antepasados, a mis antecesores, pero también a mis contemporáneos, a esos amigos que cuando les pido rápidamente una referencia están por ahí al otro lado, a Carlos Rodríguez Morales, a Carmen Rosa Escobar Suárez, a Miguel Ángel Pérez Padilla, a Octavio Rodríguez Delgado y a Sergio Oliva López, que es, como saben, mi otro 50 y bajo. Y bueno, y hoy es un día para mí muy especial porque hoy es el cumpleaños de mi hija y estoy aquí con todos ustedes en lugar de poder estar con ella en Gijón compartiendo esta charla, ¿no? Bueno, para no detenerme mucho más, quiero empezar por el apellido en sí. La primera vez que yo leí el apellido de Chaurero, pensé que estaba ante un derivado castellano, como de un chauro, de una chaura o algo similar, ¿no? Pensé que era una profesión como tantos otros que proceden de un sustantivo, como marrero puede proceder de marra, ¿no? Del mazo de hierro que usamos para romper piedras o usar en el campo, ¿no? Fue
yo creo que a fuerza de leerlo, de oírlo, cuando yo empecé a pensar que era un apellido desaparecido en las Islas Canarias, y en aquel momento, hace ya tantos años, no pensé en las novedades que hoy nos ofrece Internet, ¿no? Para buscar la cantidad de personas que hay en el mundo con ese apellido. Y claro, ahora cuando empecé a preparar la conferencia, sí que mi primera intención fue hacer esto que les he puesto y que tienen ustedes delante y, y que me llamó muchísimo la atención. Me llamó tanto la atención que bueno, que sepamos que en Estados Unidos hay 19 chaureros, 5 en Venezuela, 4 en Cuba, 2 en China y uno en España. Me hace pensar en aquello en lo que están ustedes pensando. No sé quiénes son los chinos. Advierto, no sé quiénes son los chinos. Probablemente pueden ser descendientes de canarios que están por allí o no lo sé. Sinceramente me llamó muchísimo la atención. Y digo descendientes de canarios porque este apellido nace en Canarias. Concretamente nace en Tenerife, como vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla. Como digo, mi interés surgió, pues, eh, sin saber que lo tenía relacionado con mi árbol genealógico. En la actualidad he descubierto que sí, que lo tengo por dos líneas diferentes, pero yo me había acostumbrado a ir anotando, anotando personas que tenían ese apellido, que se han ido sumando a una larga lista, por eso me costó tanto quitar lo que quería decir aquí y, y sobre todo distinguir en todos los municipios de la isla de Tenerife quiénes procedían del norte y quiénes procedían del sur, porque como vamos a ver aquí hay una ligera diferencia. Debemos tener en cuenta, eso sí, que, como todos sabemos aquí, los apellidos nacen y mueren, ¿no? Sobre todo si con los años comienza a ir como segundo. Y este apellido no solo va como segundo, sino que normalmente nació ya como segundo, digamos, ¿no? Y en eso también entraremos después. Aunque Díaz Frías en su trabajo sobre Guía de Isora reconoce que este es un apellido guanche por cargo, por dignidad que ostentaban en la sociedad aborigen o simplemente indicativos de su origen prehispánico, creo que debemos matizar que es un apellido de origen tinerfeño. Sin más, vamos a tratar de exponer aquí cómo podemos desmontar la bibliografía que hasta ahora tenemos, ¿no? Y para asociarnos a esos detalles, debemos quizás comenzar por el principio, por contextualizar un poco, ¿no? A ver, cuando un pueblo invade a otro y lo somete, y de eso somos testigos en la actualidad, se transforma todo lo que es inherente a su sociedad, pero también lo que forma parte de la condición natural de cualquier ser humano, ¿no? Manifestaciones de esto tenemos, como digo, no solo entre Rusia y Ucrania, sino en la España peninsular reconquistada entre moros y judíos, ¿no? Pero también en el ámbito de las Islas Canarias a finales del siglo XV o comienzo del siglo XVI, donde en un espacio muy corto de tiempo los aborígenes se vieron obligados a abandonar sus costumbres, ya fueran políticas, religiosas, familiares, etcétera, para adaptarse a la nueva situación social que se les había impuesto. Y en este orden de cosas, del mismo modo que los extranjeros tratan de ocultar su origen o de castellanizar su apellido para poder mezclarse con los que no son iguales, aparentar
una misma procedencia y vivir de conformidad a la ley impuesta, un guanche, un aborigen canario, que ejerce un cargo para su comunidad, debe dejar de hacer las funciones que llevaba a cabo porque se han cristianizado, porque hay que tener en cuenta que realizarlas conllevaría penas, ¿no? Y al parecer, entre esos cargos velados o clandestinos, incluso podría encontrarse el del chaurero, un cargo y un término que nosotros debemos anotar, insisto, con muchísimo cuidado por cuanto las referencias que tenemos de él son únicamente dos. Una noticia bibliográfica que es el trabajo y la publicación de Juan Betancur Alfonso titulado Historia del pueblo guanche, a la que iremos haciendo referencia, y un topónimo, me atrevo a decir un topónimo modificado, como verán después, que apunta a un barranco situado entre los actuales términos de San Juan de la Rambla y La Guancha. Después veremos que es un poco mayor y después veremos cómo están situados estos lugares. En los estudios léxicos que publicaron Corrales Zumbado y Corbella Díaz, el diccionario ejemplificado de canarismo y el diccionario histórico del español de Canarias, definen el término chaurero como entre los aborígenes canarios jefe de un conjunto de auchones. Consideran, por tanto, chaurero como derivado de auchón. Y en sentido estricto, la palabra auchón o auchón, como también se encuentra, informa del hábitat guanche, ¿no? Porque es el conjunto de chozas, de cuevas naturales en las que vivían las familias. Hoy en día se conserva la palabra en la toponimia de algunas de las islas occidentales, porque como pueden ver ahí, en Arico, en Güímar y en Candelaria, en Tenerife, nosotros conservamos auchón, huchón, luchón, algo muy similar, ¿no? En La Gomera se conserva en 3 municipios, en Alajeró, Vallehermoso y San Sebastián de La Gomera. Como ven ahí, hay algunos que, bueno, auchón, junchón, lunchón, vale. Buchones, no estoy yo tan seguro de que tenga esa misma procedencia, pero se ha dado en decir que también procede de ahí. Y en frontera, en la isla del Hierro, conservamos lunchón. Como digo, estos perpetúan en sus lugares el nombre de auchón. Por otro lado, Navarro Artiles, en su diccionario de la lengua aborigen canaria, usa solo el vocablo chaurera, un topónimo, dice él, de Tenerife en el barranco de San Juan de la Rambla y La Guancha, que es lo mismo que dice Pérez y Pérez en su toponimia guanche, aunque este añade zona de Abona. No sé si la zona de Abona se refiere al barranco de Lauchón en Arico, porque no conozco otro punto en la isla que lleve este nombre. De esta manera se definen en esos estudios los dos elementos que hemos mencionado, ¿no? Un jefe de un conjunto de auchones y y un punto en el norte de Tenerife, entre San Juan de la Rambla y La Guancha, porque no termino de darle veracidad a ese del sur. Bien, ¿qué es un chaurero? Más o menos por lo que he estado diciendo, podemos definir un chaurero a partir de lo que encontramos por primera y única vez en la bibliografía moderna, en el apartado que Juan Betancur Alfonso dedica a la etnografía y organización sociopolítica dentro de su historia del pueblo guanche, ¿no? Son varias las ocasiones en las que este hombre analiza el término y lo que de él deriva, por lo que, atendiendo a sus palabras, el chaurero vendría a ser una de las 3 categorías que constituían, digamos, la clase poderosa
dentro de la sociedad guanche, ¿no? No voy a leerlo, digamos que son como jefes patriarcales como tienen ahí, ¿no? Presiden, por tanto, asambleas locales en los tagoros a la hora de discutir los asuntos que competían a la Auchón y entendemos, por tanto, con Bettencourt que el chaurero ejerce, perdón, una autoridad como jefe en tanto en cuanto es el representante de una sociedad civil, pero también es el patriarca vinculado por sangre a esa comunidad que hemos llamado Auchón. Atendiendo a esto, se nos antoja que el chaurero como institución debía ser hartamente singular porque sus funciones son tanto civiles como políticas, si ustedes me permiten trasladar el término político a esta terminología de la sociedad guanche, ¿no? Y esto concentrado en una misma persona no debía ser complicado en esta colectividad porque él llevaba la voz de sus conciudadanos a los consejos mayores. Y en palabras de Bethencourt Alfonso, dice él, y nosotros queremos suponer que el varón primogénito hereda ser un chaurero porque él dice que a finales del segundo tercio del siglo pasado hemos conocido en Arona no pocos de los que vimos al señor Pedro el Chaurero, título que venía me interesa mucho este texto porque de él se deduce que esta familia marchó a América, aunque algunos quedaron en Arona. Perdón, me está llegando una petición de una anotación de la sala. La estoy cancelando, la estoy rechazando. Es que hemos tenido un pequeño problema y te hemos perdido durante cuestión de 20 segundos, José Antonio, pero Vale. no te preocupes, Ah, continúa. vale. Continúa. Vale, bueno. Vale. Decía que me interesa mucho este texto, creo que como lo he leído está ahí, este texto porque nos habla de una familia que marcha a América y al principio empezamos precisamente señalando que el apellido sí que está en América, ¿no? Y por otro lado, decía que quedaron en Arona. Eh, y cómo el varón primogénito hereda ser chaurero, y esto lo veremos después. Eh, Sin embargo, dentro de esta sociedad que estamos analizando, a medida que el pueblo guanche se adapta al modo de vida que impone el invasor, como decíamos al principio, la definición que hemos dado y la significación que estamos dando del chaurero, despojado ya de toda la representación que podía tener, tanto política como religiosa o familiar, debió corresponder ahora a un hombre respetado con cierta autoridad entre los suyos, ¿no? Es decir, conservó su atribución como un patriarca con aquellos con los que mantenía vínculos de sangre. Y esto que eh, Husserl a mí me permite explicar por qué la asimilación a la que fue sometido el contacto con los europeos desde la colonización del siglo XVI no impidió que se mantuviera en su conciencia una diferenciación como grupo específico del resto de los pobladores, de los repobladores, perdón, de la isla. Y en esta nueva formación social, ese proceso de adaptación debió llevarse a cabo a través de un apodo, y que se me entienda bien, que con posterioridad pasó a ser apellido, un identificativo de una persona o de unas personas dentro de un grupo de guanches. Esta es
una suposición tratando de dar explicación a la definición de Betancur Alfonso, ¿no? Ese reclamo identitario se asienta, por tanto, en la clase social de un origen étnico. Sin embargo, lo curioso es que, como estamos viendo, ni antes ni después se encuentra en la bibliografía histórica el término chaurero que el estudioso que hemos citado, Betancur Alfonso, relaciona con un cargo que en la sociedad aborigen ejercía cierta vigilancia y protección sobre sus cercanos, ¿no? Tomando, por tanto, esta función como referencia, él lo convierte en apellido que vendría a ser heredado por los descendientes de aquellos que desempeñaron el puesto. Debemos usar, insisto, con mucho cuidado esta teoría porque es un término que surge ex nihilo y quien le da forma y contenido es este estudioso. No está ni siquiera en las datas de entrega de tierras tras la conquista como topónimo, no existe. Por ello, mi investigación propone un análisis del vocablo a partir de los dos elementos que hemos visto. Es decir, voy a tratar de demostrar cómo llegamos a un guanche que pudo ser un chaurero y por otro lado voy a demostrar cómo el apellido fundamentalmente se expande gracias al topónimo. Y tampoco tenemos constancia de que el topónimo tenga una procedencia aborigen. No existe, como digo, en las datas de entrega, cuando se habla del barranco, no existe el barranco de la Chaurera en las datas. Bien, la aparición del apellido Chaurero en el sur de Tenerife, me voy a meter rápidamente en el sur de Tenerife, es tardía si exceptuamos una familia que encontramos en Vilaflor y en Granadilla en el siglo XVII, que resulta ser la misma. Y aunque ya nos hemos referido a esta familia en el estudio que comentábamos al comienzo, en la pasada edición del Congreso y de la reunión de genealogía iberoamericana celebrado en Tenerife, he querido realizar una cata por los distintos municipios del sur, que son los que aparecen aquí en tonos rojizos en la diapositiva, ¿no? Y hasta el siglo XIX, este apellido no se encuentra en Santiago del Teide, en Guía de Isora, en Adeje, en San Miguel de Abona, en Güímar y ni en Candelaria. Yo pensaba que el apellido iba a ser más común en el sur de la isla porque es donde mayor población aborigen se concentró después de la conquista y de la repoblación. Pero el primer punto que encontramos, en el que encontramos una familia apellidada Chaurero es en Arona, al sur de la isla, y es sumamente interesante comprobar que el mismo Chaurero que menciona Betancur Alfonso como el título que venía heredando de una generación en otra, procede del norte de la isla. Por tanto, nada tiene que ver con el sur. Este señor procede del Realejo Bajo y luego hablaremos de las familias del Realejo Bajo. La inscripción de su matrimonio es esta que ustedes tienen aquí: Pedro González Chaurero, natural del Realejo Bajo, hijo de Pedro González Chaurero y de Juliana Hernández con Victorina María Ramos. Bien, como no entra en el grupo, no voy a decir nada más, aunque he estudiado su familia. El único testimonio del apellido de Chaurero que encontramos en Vilaflor no se encuentra en los libros de matrimonio, sino en la desaparecida escribanía de la que conservamos extractos que publicó el Instituto de Estudios Canarios en 1968, con el título de Índice de los protocolos pertenecientes a la escribanía de Vilaflor. Allí encontramos, ante el escribano Lorenzo Díaz Delgado, un instrumento de 1655 en el que, como ustedes ven, se nombra a Francisco Hernández Chaurero. Y por desgracia, de él sí que no tengo nada más, ni he encontrado en los municipios cercanos ni nada más. Pero unido a Vilaflor está Granadilla. Como ven, estamos en el triángulo
más al sur de la isla, ¿no? Granadilla de Abona. Concretamente, en 1867 tenemos a Antonio González Rodríguez, que es natural del Realejo de Arriba y es hijo de Juan González Chaurero. Como ven, otro que tampoco viene al caso. Pero la siguiente sí que nos interesa y mucho. Esta referencia del 17 de septiembre de 1714 nos habla de Juan Martín, hijo de Francisco Martín Chaurero, y de Isabel Ana, que son vecinos de Vilaflor. Tratando de encontrar a Francisco Martín Chaurero, dimos con su matrimonio en Vilaflor en 1665 y comprobamos que era hijo de Baltasar Martín y Catalina Martín, vecinos de Granadilla, ¿no? Bueno, tengo la impresión de que pudo ser un apodo porque solo tenemos constancia de este apellido en esta inscripción. En Granadilla se inscriben los matrimonios de 5 hermanas de Francisco Martín Chaurero y ninguna de ellas lleva el apellido Chaurero. Quiero unir los dos últimos municipios del sur de la isla en los que encontramos a los Chaureros para resumirlo de forma muy breve, para llevarlo por única vez a un guanche. Es la primera vez en el sur en el que vamos a encontrar un cambio. Una mujer lleva el apellido en el siglo XIX. Hasta ese momento el apellido solo lo llevan hombres. En la parroquia de San Juan Bautista de Arico encontramos por primera vez el apellido en 1824, cuando aparece un Luis de Morales Chaurero, casado con Isabel María Marrero, y pocos años después, en 1841 y en 1847, aparece en 2 ocasiones referido a María Mercedes Chaurero, mujer de Esteban Rodríguez Tejera, que eran naturales y vecinos de Tamadaya. El apellido se va a mover entre Fania, como veremos, pero también esta zona de Tamadaya y fundamentalmente el río de Arico. Dado que no lo encontraba en los matrimonios, me fui a los bautismos. Los libros de bautismo son los que nos permiten descubrir que el apellido está relacionado con 3 mujeres en Arico y una en Fania. Y como veremos, las mujeres coinciden en un único matrimonio y después vamos a estudiar a Luis de Morales Chaurero para ver el de varón a varón. Me interesa este matrimonio que ustedes tienen arriba, el de Ana de Morales y Juan Lorenzo de las Casas, que casan en 1672 y veremos que tienen más hijos, pero a mí me interesan Salvador Lorenzo y en la siguiente diapositiva Juan Lorenzo. Bien, volviendo atrás a Salvador Lorenzo casa en 2 ocasiones, primero con María Pérez y luego con María de la Encarnación Méndez en 1728. Del primer matrimonio tiene un hijo, que es Juan Lorenzo de Morales, que casa con María González. Este matrimonio tiene otro Juan Lorenzo de Morales, que casa en 1755 con María Esteves, y ellos son los padres de Francisco Lorenzo Chaurero, casado con Micaela Hernández en 1792, padres de Mercedes Chaurero. Y del segundo matrimonio de Salvador Lorenzo procede el Salvador Lorenzo Chaurero. Esto nos permite decir claramente que el apellido lo transmite el padre y no ninguna de las 2 mujeres de Salvador Lorenzo, ¿verdad? A ver, sí. Salvador Lorenzo Chaurero casa con Catalina González o Catalina Cano o María Cano, como la hemos encontrado en distintos lugares, en 1756. Y tienen, entre otros hijos, a Juana González,
casada con José Roberto de Morales en 1796. No pongo el resto de los hijos porque el apellido solo se transmite aquí, donde yo estoy reflejando. Y del segundo hijo de Ana de Morales y Juan Lorenzo de las Casas, Juan Lorenzo, vamos hacia dos hijos. José Lorenzo Chaurero, que casa en 1752 con María de los Ángeles García, y Juan Lorenzo Chaurero, que casa en 1758 con Inés Ramos. María de los Ángeles es la hija de José Lorenzo Chaurero, que casa con Juan José García en 1779, y María Chaurero es la hija de Juan Lorenzo Chaurero y de Inés Ramos, que casa con Antonio Francisco en Fasnia en 1798. Bien, para llegar, como hemos visto, a estos chaureros hemos partido de Ana de Morales y de Juan Lorenzo de las Casas o Juan Lorenzo de Torres, celebrado este matrimonio en Arico en 1672, como dije antes, ¿no? Sabemos que sus nietos o incluso sus tataranietos llevaban el apodo o el apellido de Chaurero porque así figuran en los bautismos, solo en los bautismos de los hijos de Mercedes Chaurero, Juana González, María de los Ángeles García y María Chaurero. Pero creemos que esta línea es el recuerdo, si acaso, de un chaurero que pasó a apodo y de ahí a apellido. Yo tengo muchas más teorías que no puedo exponer aquí porque me faltan argumentos y que podría desvirtuar un poco esta línea. Y en esta línea sí que podemos demostrar el guanche, ¿no? En el testamento de Juan Lorenzo de las Casas y en el testamento de Ana de Morales de 1727 y el codicilo de 1728 figuran, además de Juan Lorenzo, Salvador Lorenzo, Pedro Lorenzo, Esteban Lorenzo, María Ana, Luisa de Morales y Margarita. Ninguno de estos, transmite el apellido Chaurero. Y el segundo de los que queríamos estudiar era Luis de Morales Chaurero, ¿no? En este caso, como dije, aparece en el matrimonio que tienen al final de José Antonio Marrero Gómez con Tomasa María Morales Marrero de 1824, y ahí es donde encontramos en los matrimonios a Luis de Morales Chaurero. Aquí sí que podemos documentar en su árbol, en la línea de varón a varón, desde Luis de Morales Chaurero hasta Pedro Delgado Unguanche. Y lo estudiamos del siguiente modo. Luis Delgado y María Roquesa se casan antes de 1639 y tienen dos hijos, una hija y un hijo. La hija no transmite el apellido, pero el hijo, Luis de Morales, casa en dos ocasiones, con una diferencia, como ustedes ven ahí, de 1681 a 1702, de 21 años, ¿no? Y tiene un hijo con la primera mujer llamado Luis de Morales, con María Hernández, y este Luis de Morales va a casar en dos ocasiones. Primero con Elena García en 1725 y ya viudo, como señala en su matrimonio, yo también pensé que era una locura, pero se casa 40 años después con María de Morales y tiene un hijo. Tiene un hijo de cada matrimonio. Los dos se llaman Luis de Morales. El Luis de Morales del primer matrimonio no transmite el apellido de Chaurero, y sí que lo transmite el segundo. O de Morales, hermano de otra Ana de Morales, casada con Salvador Pérez en 1646. Como ven, unimos de esta forma las dos ramas que hemos analizado hasta ahora, la de Ana de Morales y Juan Lorenzo de las Casas, con la de Luis Delgado y María Roques. Si nos vamos para detrás, vemos ahí que ambos son hijos de Luis Delgado y Catalina Díaz, casados en La Orotava en 1600,
Catalina Díaz es palmera y Luis Delgado es el que procede de familia guanche. Pues decía que el Pedro Delgado, el penúltimo que ustedes tienen ahí, casó hacia 1526 con María Gaspar, que era viuda de Alonso Aragonés y era hija de los guanches Gaspar Fernández y Catalina Francisca. Este Gaspar era también bastante reconocido, un guanche, digamos, reconocido, y es este Pedro, es uno de los 13 guanches que dieron poder al beneficiado de Santa Cruz para que pidiera al rey que se devolviera la imagen de la Virgen a su iglesia de Candelaria. Por tanto, entendemos que tenía cierta relevancia entre la sociedad de su momento, ¿no? Hizo testamento en 1555 y fue abierto en 1556. Por tanto, entendemos que en ese momento había fallecido. Bien, si nos vamos a la siguiente diapositiva, el chaurero del norte de Tenerife, digamos que hemos hecho el recorrido por el cargo, por el apodo, que se convierte en apellido en el sur. Y con él poco o nada tiene que ver el que se halla en el norte de la isla. A nosotros nos interesa resaltar una amplia comarca, la de Icó de los Trigos, que hoy en día incluye el pago de Icó del Alto, situado en el municipio de Los Realejos, y las medianías y zonas altas de San Juan de la Rambla y La Guancha. San Juan de la Rambla ustedes tienen ahí las imágenes, por su extensión, que es 23,6 kilómetros cuadrados, uno de los más pequeños de la isla de Tenerife, y está entre Los Realejos al este y La Guancha al oeste. Si pasamos a la siguiente diapositiva, la separación natural con los dos municipios son los barrancos. El barranco de Ruiz separa Realejos de la Rambla y desde la cumbre hasta el mar, el barranco de la Chaurera separa San Juan de la Rambla de La Guancha. Es ese que ustedes tienen ahí marcado, y este barranco era el límite que marcaba el menceyato de Taoro y el de Icoden en tiempos de los aborígenes guanche. Por tanto, los tres municipios actuales han compartido espacios y personas. Ya a mediados del siglo XVI, cuando Gaspar Frutuoso escribió sus célebres Saudades da Terra, pobladores portugueses habían sembrado de viña estas tierras. Dice él que desde el Realejo Bajo se va a la Rambla, donde hay muchas viñas e malvasías que se regan pelo pé con frescas aguas, como todas se queren regadas. Logo adiante está São João, no mesmo sitio, onde tudo são viñas, e un pobo pequeno perto do mar pela banda do norte. Por tanto, todo era viñas. Y si queremos todavía ahondar un poco más, podemos hacerlo en la investigación de los profesores Escribano Cobo y Mederos Martín, quienes dicen que en el entorno del barranco de la Chaurera se concentra el principal núcleo aborigen del municipio de San Juan de la Rambla, porque en la margen derecha del barranco de la Chaurera se encuentran 3 cuevas de habitación con material aborigen. Antiguamente se accedía aprovechando una vereda que iba por el borde del risco de Mazapé, pero las lluvias han provocado su derrumbamiento y solo se puede acceder a través de escalada. Pasamos, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vale. Llama mucho la atención el nombre de este barranco, que por lo que se indica en la documentación del 16
y principios del XVII, designaba no solo el barranco, sino una zona mucho mayor en Icó de los Trigos, que incluía parte de Icó del Alto y, como he dicho, las medianías de La Guancha y de San Juan de la Rambla, donde se encuentra además el risco del Mazapé que hemos señalado. Como ejemplo, quiero que ustedes vean la galería de agua La Chaurera en San Juan de la Rambla con respecto a la ermita de Santa Catalina en La Guancha, ¿no? Son bastante distantes. Este lugar es lo que tienen en común familias que sin parentesco entre sí adoptan, y pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, el apodo o apellido Charuero, ojo, porque en todos los protocolos consultados el lugar aparece como Charuera. Es fácil explicar cómo, desde un punto de vista lingüístico, el término acaba transformándose en chaurero, por lo que nosotros en fonética, digo nosotros los filólogos, llamamos en fonética metátesis, ¿no? Es el ejemplo que en español podemos tener en dentrífico en lugar de dentífrico, ¿no? Si ustedes ven ahí, tanto dicen la charuera y el otro, estoy tratando de reiniciar mi ordenador, perdonen al mismo tiempo por el ruido que acaban de oír. El otro de debajo pone Domingo Pérez Charuero. Por eso voy a tratar de centrar la exposición en tres familias que transmiten el apellido y lo haré de forma muy breve. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Son Domingo Pérez Chaurero y su mujer Bárbara González en Iga, en La Orotava. Luego Jorge González Charuero y su mujer Leonor Afonso en el Realejo Bajo. Y Gaspar Luis de la Charuera y su mujer Catalina González. Bien, ellos son los que lo pasarán en San Juan de la Rambla. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Hacia el pago de IGA, en La Orotava, se trasladan Domingo Pérez Chaurero y Bárbara González después de casarse, cuando aproximadamente calculo 1574, porque tienen carta de dote el 6 de junio de 1574. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. La otorgan Jorge González y Leonor Afonso, su mujer, vecinos de Icó del Alto, donde dicen el lance y quieren que su hija, case con Domingo Pérez, hijo de Blas Afonso, difunto, y de Francisca Pérez. Es una carta interesante esta que ustedes tienen ahí, por cuanto habla, entre otras cosas, de tierras en la fuente, se deduce que es la fuente de la Guancha, y en Icó del Alto. No la voy a leer porque ya creo que esto se me ha ido de las manos, y aunque en la documentación eclesiástica no vamos a encontrar el término chaurero hasta bien entrado el siglo XVII, podemos decir que en La Orotava casaron y residieron algunos de los hijos que nombra en el testamento. Podemos pasar a la siguiente, por favor. En el testamento que hizo Bárbara González en 1609, que son los que tienen en la siguiente diapositiva, por favor. Ahí estamos. En la siguiente diapositiva, donde vemos que son Francisca González, Blas Pérez Chaurero, Gonzalo Pérez, Baltasar Pérez, María Pérez, Martín Pérez y Domingo Pérez. De estos, Blas Pérez se encuentra en la documentación y Domingo Pérez como chaureros, y Gonzalo Pérez, aunque solo lo hemos visto una vez como Gonzalo Pérez Chaurero, es el que realmente difunde el apellido Chaurero en La Orotava y en el Realejo Alto. Pasamos a la siguiente diapositiva.
este documento, que es el que les puse al principio, ese documento es el primero en el que nosotros encontramos ya de forma manifiesta la metátesis lingüística a la que me refería, y es la defunción de Domingo Pérez Chaurero el 27 de octubre de 1634, donde leemos: en este día, mes y año, se trajeron los huesos de Chaurero de Higa, que se ahogó en Arico. Y sabemos que es él y no su hijo, porque él reside en Higa y su hijo reside en la Montañeta. Dado que Domingo Pérez Chaurero y Bárbola González se trasladaron a Higa muy pronto, nos interesa también ver un poquito de sus padres, de Blas Afonso y de Francisca Pérez, y luego de Jorge González y Leonor Afonso. Pasamos, si puedes, a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso vemos todos los hijos que tuvieron Blas Afonso y Francisca Pérez. Francisca Pérez hizo testamento en 1576 y dice que vivía en la Fuente de la Guancha, y dice que fui mujer de Blas Afonso, que Dios haya. Bien, de estos hijos que tenemos en la imagen, hay que tener en cuenta que el apelativo Chaurero va a acompañar a alguno de ellos, en concreto a un nieto de Lucas Hernández y Francisca Pérez llamado Juan Pérez Chaurero. Pero como todavía es necesario insistir aún más en la ubicación del lugar, me gustaría simplemente leer un documento, lo estoy tratando de buscar, un documento fechado en 1582, en el que, bueno, lo digo un poco de memoria, en el que se insistía en que los firmantes, Salvador Pérez, Gaspar Martín, Antonio Hernández, Lucas Hernández, al que hemos visto, otro Blas Afonso y Pedro González, todos eran vecinos de Santa Catalina y de la Fuente de la Guancha. Todos estos nos dicen que vivían en esa zona, y de que de 10 años a esta parte había crecido muchísimo la población hasta 60 o 70 vecinos, y por tanto era necesario tener un alguacil y un alcalde. Y lo más importante de todo es que decía que estamos avecindados en este pueblo que nuestros pasados o antepasados fundaron, y nosotros hemos acrecentado, y los que vengan después de nosotros seguirán acrecentando. Se trata de los hijos y de los nietos de Blas Afonso y de Francisca Pérez. Por tanto, ese es el lugar exacto en el que nosotros debemos situar a los chaureros. En la siguiente diapositiva, a ver, la siguiente, eso es. En la siguiente diapositiva vemos a Jorge González y Leonor Afonso, y de este matrimonio hemos dicho que son los padres de Bárbola González, mujer de Domingo Pérez. Sabemos que eran vecinos de Icó de los Trigos hasta trasladarse al Lance, en Icó del Alto, como ya dijimos, en la dote de Domingo y Bárbola. Tuvieron una carta de dote en 1544, y por eso sabemos que vivían en Icó de los Trigos. Y él testó en 1579 y ella en 1600. Él era hijo de Gonzalo Llanes el Viejo y de Ana Rivero, portugueses avecindados en Icó de los Trigos, portugueses como eran Juan Afonso y Francisca Pérez, y portugueses como son también los padres de Leonor Afonso, Juan Afonso y María Llanes. En este punto nos interesa destacar en la siguiente diapositiva, por favor, donde se dice en el testamento de Gabriel Hernández, vecino de Icó del Alto en la Fuente de la Guancha, que Domingo Pérez, yerno de Jorge González Charuero,
me debe 2 fanegas de cebada de unas tierras que le di a renta. Esto, por tanto, quiere decir que el apelativo charuero o chaurero seguía también a los descendientes de Jorge González y Leonor Afonso, por cuanto estos procedían de la misma zona y marcharon a vivir a unos kilómetros más allá, concretamente a El Lance, en el Ralejo Bajo. Y es ahí, y en ese momento, cuando empieza a ser visible en este otro grupo el apodo chaurero. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Porque Jorge González y Leonor Afonso son padres de esos que ustedes tienen en la diapositiva. Nos interesa el último de los hijos, Francisco González Chaurero, avecindado con su esposa Beatriz González en la zona de Tigaiga, y de ahí van a descender los chaureros del Realejo Bajo. De ahí desciende el Pedro González Chaurero que vimos al principio en Arona, porque descienden los del siglo XVII y los del siglo XVIII. Curiosamente, el apellido, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, el apellido se pierde en la siguiente generación cuando cuando Francisco González Chaurero y su mujer tienen 5 hijas. María Francisca, Juana Francisca, María de San Gonzalo, Francisca González y Ana Francisca. Sin embargo, pasamos a la siguiente, por favor. Sin embargo, decía, en la siguiente generación se recupera a partir de los nietos y bisnietos que tuvieron Francisca González y Martín González, que son los que tenemos en la siguiente diapositiva. Ahí está. Esos son los chaureros que encontramos en el Realejo Bajo a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII. Como digo, son todos los que figuran en algún documento con ese apellido. Y para finalizar vamos a ver muy brevemente a Gaspar Luis en la siguiente diapositiva. Gaspar Luis y Catalina González, que son los que transmiten el apellido hacia la zona de San Juan de la Rambla y de la Huelcha. Pasamos a la siguiente diapositiva para comprobar cómo este tercer protagonista es el primero que transmite el apelativo sin que para ello sea necesario salir del lugar para ser conocido como natural de allí. Curiosamente, tanto él como uno de sus hijos contrae matrimonio con mujeres de las familias estudiadas con anterioridad. El 16 de julio de 1592 se casa en San Juan de la Rambla con Catalina González. Él es hijo de los portugueses Álvaro Luis e Inés Pérez, que vivían en Icó de los Trigos, nuevamente lo cito, y ella lo es de Jorge González y Catalina Jorge, bisnieta por línea materna de los citados Jorge González y Leonor Afonso. Gaspar se muestra muy activo en la documentación notarial, realizando compras, ventas, manteniendo rentas, y de algunas de ellas he entresacado estas que están publicadas por Juan Carlos Ramírez y que ustedes pueden ver, en las que él dice Gaspar Luis, vecino de la Charuera, y en la segunda Gaspar Luis, que dicen de la Charuera, morador en Icó del Alto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. El 7 de enero de 1615 otorga testamento en la casa de su morada, dice, situada en el término del Realejo, en Icó del Alto, y dice: en el nombre de Dios, amén, sepan cuantos esta carta vieren, y de testamento, y última y postrimera voluntad vieren como yo, Gaspar Luis, labrador, vecino de esta isla de Tenerife, en Icó del Alto, adodicen la Charuera, estando enfermo en mi cama de cuerpo y sano de la voluntad. Pide ser enterrado
en la iglesia de San Juan del Malpaís, en la sepultura donde están sus padres. Dice que casó con Catalina González y nombra a sus hijos Gaspar Luis, Domingo, Catalina, Lucas, Inés, Bastián y Marcos Luis. Curiosamente, Gaspar Luis, como decía antes, casó con María de San Gonzalo, a la que nombrábamos antes como descendiente de Francisco, hija de Francisco González Chaurero y Beatriz González, ¿no? Y entre los bienes que deja son los que él ha adquirido durante el matrimonio. Y señala, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí, solo este, vale. Ahí dice, unas tierras y sitios y casas de morada, de teja y de paja, a donde al presente moro en la dicha charuera que compré a los herederos de Manuel Martín. En la segunda que has puesto, dice, unas tierras en el dicho Icoden, que es la dicha charuera, que lindan por una parte con los hijos y herederos de Francisco de Mesa y con otros linderos de que se paga 8 fanegas de trigo de tributo por efectivo a Diego Díaz, vecino de Garachico. Sí, creo que puedes, ya, exacto, pinchamos ahí en esa, vale. Dice, un majuelo de viña, ítem, ¿no? Ítem, un majuelo de viña y un granel, que es la dicha charuera. Y finaliza su testamento diciendo, otorgo y quiero que valga por mi testamento y última voluntad esta dicha carta en Icó del Alto, donde dicen la charuera en la casa de la morada de mí, el susodicho Gaspar Luis, en el término del ralejo de esta isla de Tenerife, en 7 días del mes de enero, año del Señor de 1615. Bien, para concluir, si quieres puedes poner la última diapositiva. En esta conferencia tan alocada, he tratado de aportar soluciones a cuestiones que por arraigo bibliográfico han permanecido más de un siglo sin interpretación. No tiene el mismo origen el chaurero del sur que el chaurero del norte, como hemos visto, de Tenerife, a falta de estudios más profundos en los que todavía me encuentro. La aproximación genealógica y las diferentes alternativas para un apodo o para un apellido demuestran esto que estoy diciendo. El término es de raíz guanche, sí, pero en ningún momento se menciona el vocablo chaurero entre los aborígenes biografiados. El cargo, transmitido de generación en generación, llega a ponerse por escrito como apodo y más como apellido cuando ya ha desaparecido la vinculación que pudo haber existido con el influjo social sobre la comunidad. Sin embargo, quiero destacar que en el norte de la isla, ese espacio situado entre esos municipios citados, Los Ralejos, San Juan de la Rambla y La Guancha, es el barranco de la Charuera en la documentación e indica procedencia vecinal y no proximidad a una clase social, a un parentesco por origen étnico, porque se trata de portugueses avecindados allí, que sobre todo cuando cambian su residencia, añaden el apodo como señal de vecindad. De ahí surge el apellido chaurero en los lugares estudiados. Y por eso entenderán que el apellido surge como segundo y nunca como primero. Creo que me he extendido mucho más de lo previsible y que he hecho todo lo que no había sucedido hasta ahora en estas charlas. Muchas gracias de nuevo y ahora ya sin diapositiva. Y bueno, estoy a su disposición para las preguntas que consideren oportunas. Voy a tratar de entrar nuevamente a través del ordenador y me voy a quitar estos cascos y ponerme los otros a ver si es posible que sea una cuestión de los cascos. Mientras tanto, estoy ya oyendo.
Pues muchísimas gracias, José Antonio, por esta charla estupenda que nos has dado eh, sobre este apellido Chaurero, toda ese itinerario, esa trayectoria, ¿no? De generación por generación del apellido y que, bueno, no solo ha sido sobre el apellido, sino que ha sido una clase magistral, ¿no? Sobre la sociedad guanche, que, bueno, que yo creo que es muy, muy interesante también. Muy, muy completo, Muchas gracias. fantásticamente documentado y bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por esta charla. Sin mucho más, no sé si esperamos un momento que puedas volver a conectarte como decías, como querías, Voy a o intentar, pasamos a la ronda de preguntas. si me dejas algo de este y entro en el otro, a ver si es posible, ¿vale? Perfecto. Estupendo. Aprovecho en lo que José Antonio hace el cambio de dispositivo. Bueno, ya tenemos dos manos levantadas, ahora enseguida les daremos la voz. Veo que también Antonio Luis levanta la mano, te apunto de acuerdo para el orden de preguntas y si no, a través del chat también podéis solicitar el turno de palabra, ¿de acuerdo? Creo que ya ha entrado José Antonio. ¿No es así? Bueno, y no hay que no hay que olvidar Ah, desearle feliz cumpleaños a tu hija, José Antonio, que bueno, que en vez de tenerte contigo hoy, pues nos ha permitido disfrutar de tu compañía todos los que estamos aquí. tienes el micro cerrado, José Antonio. Ahí está. Nada, Ah, decía que muchas gracias y estaba saludando también a Álvaro, que lo veía por primera vez por ahí. Hola, Álvaro. Bueno, vale, nada, bueno. gracias. Por mi parte, José Antonio, pues pese a las vicisitudes que nos ha producido la conexión, ha sido una charla estupenda, como siempre. Además, muy Gracias. interesante porque has intentado dilucidar el origen de un apellido y nos has llevado al maravilloso mundo de la genealogía en los siglos XVI y XVII, que mucha gente no llega a esas fechas, pero ya nos damos cuenta del verdadero caos que supone, ¿no? Y donde se rompen esos mitos de los apellidos inmemoriales que creemos que vienen pues desde hace 1000 años, de generación en generación, inmutables, ¿no? Y que en efecto pues incluso podemos meternos incluso hasta el siglo XVIII para ver cambios en los apellidos y mutaciones, ¿no? Y desde luego, Efectivamente. en este caso es una maravilla porque has podido incluso dilucidar cómo los de la zona norte efectivamente es un topónimo posiblemente y los de la zona sur pues tendrás que investigar para sacarnos de duda porque yo ya no puedo dormir esta noche. A ver, con los del sur podemos llegar al Guanche, podemos llegar. Eso no quiere decir que vengan del Guanche. ¿De acuerdo? O sea, yo he tratado de demostrar, por eso decía al principio que iba a tratar de jugar con las dos teorías, con la teoría de Juan Betancur Alfonso para llegar hasta el final a través de un guanche. Bien, siguiendo esa teoría yo puedo llegar a manifestar que un guanche respetado dentro de la comunidad era un chaurero y tenía presentación, de hecho, como les mostré, Pedro Delgado es uno de los 13 guanches que solicitan y dan un poder para que la Virgen vuelva a la iglesia de la Candelaria, ¿no? Por tanto, hablamos de un hombre con una suficiente representación de su comunidad para poder dar un poder en nombre de los demás, ¿no? Bien, eso no lo puedo negar, pero en ningún momento, ninguno de estos guanches que hemos biografiado figura con el apellido Chaurero, no lo tiene. Ni el apellido, ni el mote, ni el término se encuentra en la documentación anterior al siglo XIX. Por tanto, como decía, surge ex nihilo, surge de la pluma de Betancur Alfonso. Muy Y esa interesante. es la pena. Bueno, está bien, pero por lo menos es la verdad, ¿no? Por lo menos intentamos dilucidar Exacto, la verdad. exacto, Mejor o exacto. peor, pero muchas Exacto. gracias, José Antonio.
Nada, nada. Pues sin más preámbulo, ahora sí vamos a abrir la ronda de preguntas. Tenemos ya varias personas, tengo aquí apuntadas, así que la primera en alzar la mano fue Omar Soto. Adelante, Omar, tienes la palabra. Puedes abrirte el micro. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. hola Bueno, Omar. pues hola Toño, muchas felicidades. Los que Gracias. pudimos asistir al congreso y reunión en Tenerife en octubre pasado tuvimos unas pinceladas de esta investigación y veo que, bueno, rindió unos frutos muy buenos al final, muy interesante. Solamente quería yo anotar una curiosidad cuando iniciabas mencionando la toponimia y los derivados de Chaurero y todo esto. Me llamó la atención el nombre de Uchón, porque, bueno, como bien sabes, estoy trabajando una transcripción de Sí, sí. protocolos de un antepasado mío igual en Tenerife, y hay una venta de tierras justamente en la región de Güímar, en donde una de las tierras que compra un tal José Ruiz es justamente en el barranco del Uchón. Entonces hice inmediatamente la relación con lo que mencionabas de las diferentes derivados de Chaurero y la toponimia. Y bueno, pues me parece que hay mucha tela, como decía, donde cortar aún. Puede ser que haya una Este es relación, ¿no? precisamente este precisamente estaba tratando de encontrar la imagen que me compartió Kevin, un doctorando que debe estar por aquí. Me compartió la imagen de esa zona tuya, hace pocos días, para que vieran el Auchón de Güímar, ¿no? Es ahí donde, bueno, donde encontraste tú justo el punto en el que encontraste en tu documentación, ¿no? Y sí, evidentemente, como digo, el término puede proceder de ahí, de Auchón, del lugar donde vivían las familias, procede. Y la documentación lo va troceando o lo va cambiando, como vimos en el principio de la charla del de Arico, del de Güímar, el barranco de Luchón, el Luchón de los Guanches, ¿no? O el barranquillo de Luchón. O sea, es muy curioso cómo se va moviendo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Omar. A continuación tiene la palabra Mela Brais. Adelante, Mela. José Antonio, muy clara tu exposición. Muchas gracias, Mela. Pero al final nos quedamos con la curiosidad que si es un apodo o qué más, pero estaba yo pensando en un término que tenemos acá en el Perú que es, antiguamente era chácara. Mi papá siempre dijo que él era un chacarero. Ajá. Un chacarero que es el que lleva la chacra, ¿no? O sea, lo de chácara se redujo a chacra en tiempos modernos y por eso es que mi papá decía soy chacarero, o sea, es como el que maneja las tierras. El que maneja, sí, exactamente, el Tierra, dinero, a ¿no? lo El mejor. agricultor, era el agricultor. Vale, Y entonces cuando tú dices que se usaba un poco como apodo y justamente se rompió mi esquema cuando lo iba armando en base a lo que decía que solamente habían hombres como chaureros, ¿no? Que yo estaba pensando que era lo mismo que chacareros y después apareció una mujer y se me rompió mi esquema, pero claro. podría ser Piensa, que quede el término, ¿no? claro, pero piensa que el término por el que eran conocidos, ya en ese momento, cuando lo hereda una mujer, no tiene ninguna asociación con el origen, ¿no? Con el posible origen. Podría ser eso. ¿Y allá existe el término chakra o chácara? Chácara sí, pero chácara no tiene nada que ver para nosotros con las tierras, digamos, no ¿Y tiene el que nada que maneja ver. una chácara no le dicen chacarero? Acá sí. No, las chácaras son un instrumento para tocar y hacer No. Acá sonar. las chacras son, no es un latifundio, Lo sino sé. Exacto, una sí. tierra, tampoco es un topo, dos topos, no sé cómo lo llamarán allá. Acá más o menos una chacra puede tener 50 hectáreas, No. una cosa por el estilo, ¿no? Esa es una chacra.
aquí no se conoce como medida de tierra en ningún momento que yo Claro, haya, no, que yo no haya es una visto. medida exacta, es como, o lo que pasa es que por lo visto en cada lugar hay diferentes Ujú, costumbres. Acá la gente cuando quiere decir que tiene grandes extensiones de tierra, ujú. las muy grandes es un latifundio. Cuando son los comunistas que Sí, quieren hablar de las tierras, dicen los dueños de latifundios. sí, Cuando es una persona que se quiere dar importancia, dice mi hacienda, sí. ¿no? Pero cuando tú quieres decir mis tierras, dice mi chacra, Claro, claro, ¿no? claro, claro. Esas son las diferencias. Sí. No, no, no existe como tal, no existe chácara para convertirlo ni chacra aquí para nosotros. Sería más difícil convertir chacarero, tendría que haber aparecido. En algún Eh, momento tendrías que haberlo escuchado, claro. sí, 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 tendría que Ah, haber. claro, y ahí está Edwin Mira, Edwin. poniendo bien. Creo que viene del quechua, probablemente. Exacto, eso es lo que está diciendo Edwin, o sea que Sí, sí, sí. No, no, aquí no, no existe como tal. De todas formas, hemos encontrado incluso algunas, ¿cómo se llama? Algunos apodos eh, que coinciden y acaban en chaureros también. Eso no me ajá, dio tiempo y no pude comentarlo porque ya se nos iba, pero es otra curiosidad el cómo llegan, pues eso, apodos a coincidir con los chaureros, ¿no? claro. Hecho. Sí. Gracias. Nada, nada, nada. Muchas gracias, Mela. A continuación tiene la palabra Antonio Luis. Adelante, Antonio. Tienes el micro cerrado, Tienes el Antonio. micro cerrado. Hola, buenas noches, maestro. Soy natural de Fasnia. Hola. Yo creo que nos unen pues dos apellidos, el González y el Marrero. Sí, mi nombre es Antonio Luis Morales Pérez, pero mis descendientes, si yo desciendo pues de dos personas donde tienen el Pérez González y también el Morales Marrero. Y también tengo el Vale. Tejera, vale. ¿Cuál es mi inquietud? Bueno, yo vivo en el municipio desconocido. Yo lo denomino así porque todos los Pues sí, topónimos, pues sí. sí, todos los topónimos que se encuentran en este lugar, para mí son, bueno, yo he vivido toda mi vida en La Laguna y mis padres me cedió esas tierras hacia, para mí y cuando me veo tantos topónimos, pues nada, me asusté. Y nada, me ha encantado tu charla. Entonces tengo Gracias. varias preguntas para usted. Tengo un libro aquí de Buenaventura, me imagino que usted lo conocerá. Sí. Ujú. Ujú. Y en la página 147 tenemos un topónimo que dice Chaura. Eh, bueno, yo no sé, a lo mejor con el tiempo todo se deforma, los topónimos, ¿no? Y llegan Ujú. hasta la actualidad tan reducidos que pueden ser más escuetos, ¿no? Por ejemplo, este dice Buenaventura, dice Chaura y pertenece a Guimar. Ujú. Y como Olla y Barranco en Higueste de Candelaria, ¿no? Y aquí al lado tenemos Chaurera, que fue el que usted nombró, Mm. ujú, que pertenecía a Taoro o Barranco de San Juan de la Rambla, ¿no? Y tengo varios aquí, varios topónimos que los tengo subrayados, que pertenecen a Bona y dice Roque en Fasnia. Tengo dos que yo creo que por deformación de la lengua podría ¿no? ser. Por ejemplo, Chion. ¿Usted qué le parece? ¿Eso pertenece a Bona o Fasnia? Eso es un roque en Fasnia, en Tenerife. Y también recoge la variante Chon. Chon, que lo tenemos también recogido en el mismo libro, también como roque en Fasnia. Eso es en relación a los roques. Y luego tengo otra pregunta, pero mejor que me responda a esta. Vale. A ver, yo no quiero entrar en la toponimia porque no soy un experto en la toponimia, Ujú. pero sí quiero decirte que los nombres que acabas de dar, todos remiten a un mismo origen, claramente. Al chaurero. No, no digo al chaurero, sino que posiblemente tengan la misma raíz que Sí, tiene Auchón.
Por eso lo ¿me estaba... entiendes? Vale. Y si chaurero procede de Auchón, pues probablemente tengan esa cho, Sí, como aquí a 2 kilómetros de mi casa tenemos cho, ¿me entiendes? Entonces, son muy similares todos. sí. Bien. Por eso la toponimia nos puede llevar a tantos errores porque ha cambiado, ¿no? Claro. Por eso yo al principio comentaba que se ha deformado tanto, que hay gente que nos dice que buchón deriva de auchón, y yo lo puse porque así figura, pero yo no diría que buchón Yo deriva de tampoco. auchón, No. ¿me entiendes? Pues Entonces, nada, muchas gracias. Y añadir pues a la toponimia de Fasnia, pues aparece mucho el término cho, Choluca, Morrochogil, Lomocho, no sé, el cho sí, aparece mucho en toda la toponimia de Fasnia. Ujú, Y luego, si me deja leerle unas datas de Octavio Rodríguez Delgado, ujú. en cuanto en el año 1700 y pico, me gustaría que esto lo tuviera en cuenta, porque habla de chanaureo. Yo no sé si eso es una deformación o podría Habría que, ser algo verla, diferente. no la conocía, pero habría que verla, sí. ¿Puedo citárselas? Y Sí, las sí, tengo por aquí. favor. Un momentito. O si quieres me lo mandas Sí, por el Messenger. me gustaría citarlas y Sí, sí, compartirlas con los compañeros. sí, sí, sí. Un momentito. Y voy a abrirla porque la tengo aquí. Un momentito. Aquí. Bueno, vamos a ver si me salta y, y la puedo leer porque la tenía. Un momento, porque ahora me saltó y no puedo llegar a ella. Eh, bueno, esa data es del año 1700 y pico y es súper interesante. La verdad que cuando vi su charla en Facebook, digo, bueno, pues voy a intentar a ver si Claro, claro. esclarezco el porqué de ese topónimo. Bueno, no me salta. Si puede saltar a una persona mientras la busco, a otra persona, y la Sí, encuentro y puedo lo retomar la hacemos de esa pregunta. forma. Sí. Perfecto. Pues le damos la palabra a continuación a Manuel Cuello, que hacía una pregunta a través del chat. Yo creo que es más interesante incluso que la formule de viva voz, si puede ser. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José Antonio. A todos, Buenas buenas noches noches. a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué Bien, tal? ¿tú qué tal? Bien. Bien, bien. La pregunta era sobre los chaureros de Tacoronte, que también tienen lo tienen de segundo apellido. Lo Y nombras bastante que Juan de tardío. Betancourt lo nombra, y no sé si tienen alguna relación con lo que tú has Son expuesto. bastante Son más tardíos tardíos, ¿no? también, y son del norte, obviamente son del norte, sí. O sea, vienen de la Orotava para acá. Ah, vale. No estoy seguro si vienen exactamente de la Orotava o del Realejo o de Santa Úrsula. En cualquier caso, los que están en Santa Úrsula son descendientes de unos de la Orotava, se mezclan en la Orotava los descendientes de Domingo Pérez Chaurero con los hijos de Gaspar Luis y María de Gonzalo, de San Gonzalo. Se mezclan ahí. Y ahora de memoria no te sé decir si descienden directamente de esta pareja o de unos Esteves Chaureros. Pero vienen No del estoy norte, seguro vamos. ahora de memoria. Vale, Sí. vale. Gracias. Hecho. Enhorabuena. Ya tengo la pregunta. Dime. Mire, pues si me deja citarla, mira, Chanaureo. Pues nada, es una data del señor don Octavio Rodríguez Delgado y dice, por iniciativa de los vecinos establecidos en los pagos de Fasnia, La Zarza, Sabinalta, Sombrera y Valencia, que ahora mismo actualmente se llama Cruz del Roque, eso lo añado yo, en 1795 se logró la creación del ayuntamiento propio y en 1796 la erección de la parroquia de San Joaquín, por lo que quedan segregados de Arico y adquirirían su independencia tras haber dependido durante 43 años de La Laguna, 91 años de Candelaria, 93 años de Weimar y algo más de 72 años de Erico. Entonces ahí es cuando ya empezamos a citar la
La data. A 20 de enero se otorgaron en el barrio de Fasnia 17 escrituras. Don Cristóbal Pestano, vecino del barrio de la Zarza, impuso un real de plata sobre un pedacito de tierra y huertas donde dicen Chanaureo, que podía rendir 2 pesos. Don José Lorenzo, vecino del mismo pago, impuso un real de plata sobre un pedazo de tierra donde llaman Chanaureo, que podía rendir 1 peso anual. Pues nada, esas son Vale. las 2 datas Habría, que... sí, que habría que leerlo y se lo voy a preguntar a Octavio. De hecho, hablé con Octavio y me decía que no había visto en la bibliografía este nombre y tampoco tenemos el nombre exacto en Chanaureo, pero sí algo muy parecido, que al menos nos hace plantearnos que pueda existir el topónimo ahí, ¿no? O que con anterioridad existió. Y las datas que le acabo de dar, de lo de Chaura, también habría que mirarlo en Buenaventura Pérez. Sí, lo que pasa es que dependiendo de Chaura ya es más complicado que que exista ahí. Tendríamos que tener Chaura en muchos más sitios y encontrar el chaurero en algún otro lugar en el sur, ¿no? Porque yo el chaurero, ya digo, en el sur yo no lo conozco como tal, no lo conozco en ningún otro lugar. Y que me dices, sí que, vamos, te voy a pedir que me lo pases por el Facebook, si no te importa, porque sí, por sí supuesto. que lo voy a comprobar, porque vamos, puede ser, pues eso, que existiera ese topónimo y que se haya perdido. De todas formas, Chanaurero es bastante cercano, ¿no? Sí, si nosotros ponemos en toponimia de Canarias, en Grascán, está desaparecido. Está desaparecido. Sí. Y, claro, no sabemos el punto de Fasnia en el que estaba. Dice que es en la parte alta de la Zarza. En la parte alta de la Zarza. Sí. La parte alta de la Zarza. Ahí Estoy tratando de recordar dónde vivía María Chaurero, pero no lo recuerdo, porque piensa que solo hay una persona en Fasnia con el apellido Chaurero, por si nos remitía precisamente a un lugar. ¿Me entiendes? Porque los de Arico remiten a Tamadaya y remiten al río. Y no son... no hay un lugar en el río que se llame Chaurero. No. ¿Me entiendes? Bueno, espero haberte al menos, y te doy las gracias por la información que me acabas de dar, porque la desconocía. Pues nada, muchas gracias y la verdad ha sido un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Ahora mismo no tenemos ninguna otra pregunta, pero os animo a que interpeléis a José Antonio por si queda algo en el tintero, no os quedéis con las ganas de saber. Lo que necesiten. ¿Alguna duda para nuestro ponente sobre los Chaurero y la aparición de estos apellidos de origen guanche en la genealogía canaria? Has tenido un aforo numerosísimo, José Antonio. Hemos llegado a tener hasta 51 personas conectadas a la vez. No me digas, o sea que, ¿verdad? Enhorabuena. Has tenido un auditorio online. Y con la caída, y todo. La caída fue lo mejor. La caída me destrozó completamente. O sea no. No, estuvo bien, estuvo muy bien. Cosas ocurren. Gracias, Andrés. No, la verdad es que no sé si tiene que ver con los cascos pequeños o qué, porque ahora no he tenido ningún problema, o sea que bueno, pero bueno, ahí queda. Quería comentar un poco, a raíz también de todo lo que es el aforo típico que tenemos en nuestras charlas de la SIGE, ¿no? Pues hacer un trasvase de todo lo que tú nos has contado y de las teorías que tenemos que lucubrar a la hora de establecer el origen de ciertos apellidos que están relacionados con la población aborigen, con la población autóctona de los territorios, trasvasarlo a América, ¿no? También a todos esos apellidos que son de origen indígena
y que hoy a lo mejor pues dan lugar a confusión, ¿no? Porque también a veces hacen relación o hacen alusión a cargos, bueno, a cargos, a jerarquías, vamos a decirlo así, dentro de la población indígena, ¿no? Así que también creo que en ese punto llega a ser muy, muy interesante. Así que, bueno, yo animo a que si alguno de los presentes quiere hacer algún estudio sobre ese tema, pues lo aborde, porque merece la pena, ¿no? El hacerlo pues de algún apellido autóctono de América. A mí me parece interesantísimo por eso, porque en muchas ocasiones no sabemos el origen y ese origen está mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Y que puede resultar, como en este caso, pues que un topónimo te lleve el apellido, porque yo estoy convencido de que los 19 que existen hoy en día en el no de otro lugar, ¿no? Y podría resultar muy interesante, pues sí, esos apellidos en América curiosos, ¿no? Bueno, felicitaciones y parabienes por el chat. Hay varios. Tienes el de Álvaro Villalba, que te felicita, también María, Muchas Fernando gracias, Rossi, Álvaro. Me parece también que manifestó. José, Elizabeth Campo parece quiere pedir Ah, la sí. palabra. Adelante, Elizabeth. A ver, José Antonio, felicitaciones, muy buena tu charla. Hola. Recuerdo que al comienzo te refieres a varias personas que llevan ese apellido y en América estaban algunos. Entonces mi pregunta va, estos que están por fuera, ¿cómo los encuentras? ¿Son todos procedentes originariamente de Tenerife o nace ese apellido también en otro lado? No, yo estoy convencido de que son emigrantes que llevaron el apellido. Emigrantes, vamos a ver, la emigración canaria, si te das cuenta en la diapositiva que yo ponía, el hecho de que haya 5 en Venezuela y 4 en Cuba, nos dice a nosotros claramente en qué puntos de América está pues Canarias mucho más representada, ¿no? Y claro, si encontramos 19 en Estados Unidos, eso me 19, llamó mucho la atención. claro, cubanos ya. que están en Estados Unidos, descendientes de cubanos que están en Estados Unidos, ¿no? Eso, a ver, esa es mi teoría y creo que no me equivoco, a ver, si nosotros, me refiero a los canarios, nos hacemos un estudio de ADN, con muchísima facilidad vamos a encontrar en Estados Unidos muchas personas con las que conectamos, ¿no? Y eso se debe, sin más, a eso, ¿no? O sea, a que Canarias está representada en Cuba, en Venezuela, y que esas personas han saltado a Estados Unidos. Ya. No, mil gracias. A ti. Gracias, Elizabeth. También ha levantado la mano Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel, tienes la palabra. ¿Sí se me escucha? Ahora sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Sí ¿Cómo estás, Toño? Muchas felicidades. Bien. Muchas gracias y muchas gracias a ti por la parte que has colaborado en esta charla. Nada, de nada, hombre, para eso estamos. Mira, primero felicitarte y segundo, hablando de los Estados Unidos, podríamos también mirar los listados de las personas que emigraron hacia Luisiana en 1778, sobre todo, que seguramente hay algún chaburero que haya ido para allá de la zona de San Juan de la Rambla, La Guancha y Ralejo Alto, Ralejo Bajo. Probablemente haya ido, pero no haya llevado el apellido o que no conozcamos el apellido. Ajá. Insisto siempre en lo mismo. Un apellido que nace de segunda no siempre se muestra, ¿no?
Exacto. ¿Me entiendes? Sí, Porque yo te puedo decir Miguel Ángel Pérez, ¿no? Y tú te vas a América como Miguel Ángel Pérez y en América empiezas a usar Miguel Ángel Chaurero. exacto. Sí, ¿Me entiendes? sí, sí. Entonces, eso es lo que nos engaña en muchas ocasiones. El que este apellido nazca como segundo y que lo usen indistintamente, ¿no? O sea, que de hecho lo has visto en tu zona. En tu zona es curiosísimo cómo en el relejo alto viene a través del de la Orotava y el del relejo bajo viene desde Tigaiga por el suegro del de la Orotava, ¿no? O sea Sí, exactamente. que viene de dos lugares diferentes. Y luego está el del mote que encontramos, el tabulero, ¿no? O sea Ajá. que ahí es curioso, es curioso. Curioso, sí. Por eso te dije que a lo mejor indagando en los que fueron hacia Luisiana, Mm, sus antepasados pudieron tener el chaurero y 2 o 3 generaciones posteriores lo rescataron. sí, 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 por eso estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. exacto. Pues nada, muchas felicidades, Toño. Gracias a ti. Venga, saludos. Gracias, Miguel Ángel. No deja de llamarme la atención, esto por curiosidad, cuando os referís a que surge de segundo apellido. Sí, porque no es un apellido, sino que es un indicativo de su procedencia. Ujú. Nunca renuncian al apellido, nunca renuncian a su Pérez. Domingo Pérez no renuncia al Pérez, o Jorge González no renuncia al González, ¿no? Hasta que se mueven, entiendo. Hasta que se mueven. Cuando se mueven, llevan consigo la procedencia. Ujú. Y Es es que la procedencia. esa dinámica es tan extensible, Claro, claro, pero en la propia península ibérica también. claro, claro, Incluso, claro. insisto, yo he visto casos en el 18 de apellidos que podríamos denominar compuestos por un patronímico, Domínguez o Pérez o Hernández, y Ujú. un topónimo posterior que suele hacer referencia al origen, que después se simplifica con el topónimo, quitan el patronímico, quitan el primer apellido, ¿no? Lo que sería el Pérez, el García, y Ujú. se quedan, pues eso, con el chaurero. Claro, aquí es tan llamativo porque claro, porque confunde el término yaurero, ¿no? Ujú. Por eso simplemente, porque nosotros tenemos, por ejemplo, Chávez en Canarias y viene de Chávez, ¿no? Del lugar en el norte de Portugal, o tenemos Calzadilla, que viene de Calzadilla, del lugar de Extremadura, ¿no? Entonces, claro, o sea, eh, la novedad, digamos, en lo que yo trato de presentar es por qué un término y el otro coinciden y por qué el término yaurero surge en el siglo XIX, no antes, ¿no? Ujú. Que es lo que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, muy tardío, muy tardío. Muy, muy tarde, muy tarde. Mm. Porque si no, cualquiera de los cronistas anteriores habría hecho referencia al chaurero como, como representante de la comunidad o lo que fuera, ¿no? Muy bien, pues, ¿alguna otra pregunta para No sé si... finalizar este debate tan interesante? Bueno, pues gracias, Andrés. Pues Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Toño, por esta Mm, charla tan interesante. Gracias a ustedes, de Y verdad. bueno, y me van a permitir que invite a todos los presentes a nuestras actividades del mes de marzo. El día 1 tendremos nuestra habitual tertulia. Todavía no está definido el tema sobre el que hablaremos. Y el 15 de marzo tenemos una charla de Cristian Cofré de Chile que nos va a hablar sobre un viaje al origen y al futuro de la genealogía. Seguro que va a estar muy interesante. Y el 22 de marzo también tendremos a Analía Montórfano de la Argentina, que nos hablará sobre los ancestros maternos de Su Majestad Máxima Zorrigueta Cerruti, reina consorte de los Países Bajos. Así que bueno, tenemos estas tres actividades para el mes de marzo
que seguro que están muy interesantes y están todos invitados. Muy Amén bien. del taller que Estaré. empezamos este sábado. Es verdad, este Es verdad. sábado empezaremos un nuevo taller de iniciación, introducción a la genealogía. Y bueno, pues durará como siempre, como es habitual, 6 semanas. Y bueno, pues son las actividades que tenemos previstas para este mes. Mariano, discúlpame, ¿me recuerdas las 3 fechas? No las charlas, sino las 3 fechas. Perdón, no te he entendido bien. Discúlpame. Si por favor me puedes recordar. Un momento, Josefina, ahora te damos la palabra, un momentito. Perdón. Andrés. Gracias. Que si me puedes recordar las 3 fechas, no las actividades que se van a hacer, sino marzo tal y tal. El día 1, en tu caso, Andrés, el día 8 tendremos la Asamblea General de la CIG. Tú que eres socio, tienes esa fecha también apuntada. El 15 de marzo tenemos a Cristian Cofré y el 22 de marzo a Analía Montorfa. Gracias. Gracias No, por Josefina. pronunciar bien mi apellido, Mariano, que es muy difícil que lo pronuncien bien. Me dicen Montorfano. Hombre, pero la tilde es la clave. Bueno. Perdona, Josefina, que te corté antes. No, ya está ya contestada. Ah, vale. Preguntaba cuáles eran las actividades de marzo. Fantástico. Gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Buenas noches. Gracias. Un placer escuchar a José Antonio. Gracias, José Antonio. A Mercedes. Investigación. Gracias. Buenas noches. Excelente. Un abrazo grande. Un abrazo. Buenas noches a todos. Gracias a Muchas todos por estar. Gracias. A bañarse, a bañarse.